Y ya, puede comenzar, Doc. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Rebeca Marrero. Soy médico gastroenterólogo, endoscopista en medicina interna. Ejerzo en el centro médico USA. Entonces, la siguiente diapositiva. Le agradezco mucho a Natacha y a Estefanía por la invitación. Realmente es un tema muy interesante. Los felicito por haberlo escogido y también quiero que entiendan el esfuerzo, porque en este tiempo habemos médicos que estamos bastante sobrecargados. Yo llegué directamente del trabajo a darle los últimos pincelados a esto y todavía no he podido sentarme como a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, esta exposición traté de hacerla de una manera que se pueda entender bien como estudiante de medicina, recordándome de mis tiempos. Muchas veces uno escuchaba clases, escuchaba charlas y a la hora ya de la pasantía o en el internado muchas cosas se iban. Lo importante de esto es que ustedes encuentren la manera práctica y que por asociación y luego repetición se les quede lo que podemos aquí hablar el día de hoy. La siguiente diapositiva. Entonces, el tema, como todos saben, es diagnóstico diferencial de dolor en hipocondrio derecho. Entonces, vamos a hablar a pinceladas, que es el dolor abdominal. Yo sé que ustedes eso ya lo han dado anteriormente. Realmente el dolor abdominal es una experiencia que es desagradable, es una molestia. Es algo que el paciente puede describir en algunos casos como tengo una pena, otros pueden decir tengo un dolor que no lo aguanto y otros no pueden ni siquiera hablar del dolor. Pero normalmente está asociada a una lesión del tejido. Normalmente los tejidos pueden doler por presión o compresión, por obstrucción, por distensión o estiramiento. Y en esta área también aplica eso. Entonces, la sensación de una persona tener dolor va a hacer una interacción entre los factores patofisiológicos, o sea, la enfermedad per se o la condición per se, y ya la otra parte que es la parte psicosocial. O sea, no es lo mismo tal vez para una persona que está acostumbrado a trabajo forzado o tiene que ver hasta con la raza también. Tal vez una persona que esté acostumbrada a trabajar en una oficina, por ejemplo, con aire acondicionado. Eso es un ejemplo. O sea, la intensidad del dolor depende mucho hasta de la manera que una persona fue criada. Eso se llama umbral del dolor. Entonces, es parte del médico poder interpretar la queja del paciente y poder asociar los factores para saber qué tanto le duele a una persona. Y también aquellas personas que no pueden decirnos cómo está el dolor. Entonces, realmente el dolor es una sensación que es compleja y hay que saber que la manifestación de ese dolor va a depender también mucho de cada individuo. O sea, lo que para mí puede ser muy, muy doloroso, tal vez para algunos de ustedes puede no ser nada. Entonces, eso es ya parte de la clínica, es algo que uno con el tiempo lo va interpretando, se va dando cuenta. Hay un grupo de pacientes muy difíciles que son, por ejemplo, los pacientes con demencia, con Alzheimer, con autismo, los niños, que son difíciles muchas veces de evaluar ese dolor. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Ya más o menos vimos que es dolor abdominal. En una parte sencilla, no estamos hablando de la fisiopatología ni nada del dolor abdominal. La otra cosa es que es el hipocondrio derecho. Realmente hipocondrio viene de una palabra griega que significa bajo el cartílago. Sabemos que es una parte que está debajo de la parte costal, del arco costal, y por eso ellos lo traducen como bajo del cartílago. Podemos lateral derecha, ¿verdad? Porque tenemos un hipocondrio. Este hipocondrio, es importante saber que está sobre y debajo de las costillas falsas, las costillas flotantes. Entonces, ¿qué encontramos en el hipocondrio derecho? Está una parte del hígado, está la vesícula
vesícula biliar están los planos superiores del colédoco, la glándula suprarrenal y el polo superior del riñón derecho. Y también ahí están, ¿verdad?, la parte vascular de las suprahepáticas. Entonces, la siguiente. Hay dos divisiones topográficas del abdomen. Veo que ustedes están usando la división topográfica que usa los segmentos, que son 9 segmentos. Hay otra división topográfica que usa los cuadrantes, que es la que ven a su derecha. Cuando ustedes hablan de hipocondrio derecho, están usando entonces la que ven a la izquierda, que es una división que tiene 9 cuadrantes, que estos cuadrantes los vamos a ver cómo están divididos ahora. La otra, la de la derecha, es la de cuadrantes. La primera es de segmentos, la otra es de cuadrantes. Personalmente, a mí me gusta más la de los cuadrantes, pero es una cuestión de costumbre. O sea, uno puede usar la que uno quiera realmente. Y en ocasiones uno las usa las dos al mismo tiempo, indistintivamente. La de los cuadrantes es un poco, para mí personalmente, un poco más fácil porque, bueno, cuadrante superior derecho-izquierdo y cuadrante inferior derecho-izquierdo. Usando el oblicuo con una línea horizontal y una línea vertical. Pero aquí ya por ser más grande, la división de los cuadrantes, los cuadrantes van a ser, o sea, la división va a ser diferente, porque ya la de cuadrante se abarca más parte. O sea, por ejemplo, si la charla hubiera sido diagnóstico diferencial del dolor en cuadrante superior derecho, pues ya ahí hubiéramos involucrado al páncreas, a una parte mayor del intestino y también, por ejemplo, las patologías de aorta y también el estómago, una parte importante del estómago. Pero realmente en hipocondrio derecho solamente tenemos unos cuantos órganos, que hipocondrio derecho principalmente es patología biliar y hepática, hepatobiliar. Entonces, la siguiente, en la división por regiones o segmentos, que es la que ustedes están usando, tenemos 9 regiones o segmentos anteriores. ¿Por qué? Porque con esta división, el abdomen se divide también en tercios. El tercio posterior, que ya ahí estarían los vasos, las vértebras y la médula espinal, y están los 2 tercios anteriores. Y entonces aquí están involucrados esos 2 tercios junto con los segmentos. Entonces aquí se trazan 2 líneas verticales que son ascendentes, vienen de las ramas horizontales del pubis. Usted sabe que el pubis se divide en cuerpo y rama horizontal y rama inferior. Y estas alcanzan hasta los extremos exteriores de la décima costilla. O sea, algunos también utilizan las tetillas, pero esa división es un poco más difícil, porque eso puede variar mucho. Entonces, utiliza las líneas horizontales, es una línea horizontal superior que une ambas costillas, ¿verdad?, de lado a lado, y la línea horizontal inferior, que es de las espinas ilíacas anterosuperiores, el huesito que le sale a uno ahí adelante, ¿verdad? Esa es la espina ilíaca anterosuperior, derecha e izquierda. Yo creo que se entiende bien en la diapositiva. Podemos subir a la anterior, a las 5, Natasha. Ahí ustedes ven perfectamente la división. Yo sé que ustedes han visto esa división antes. Ven las 2 rayas horizontales. La superior está atravesando las costillas de extremo a extremo, la inferior la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, las líneas verticales suben del pubis prácticamente hasta la parte de la décima costilla. Y ahí se dividen en 9 cuadrantes. Hipocondrio derecho, el que nos compete hoy, ¿verdad? El epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En los segmentos medios está el flanco o vacío derecho e izquierdo y el mesogastrio o región umbilical. Y en los 3 segmentos inferiores están la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Entonces yo creo que en esa parte no hay ningún tipo de perdedera. Entonces vamos a la diapositiva número 7. Exacto. Entonces aquí ustedes ven esa imagen donde pueden ver
los órganos que están en los diferentes segmentos. Entonces, aquí tenemos en el hipocondrio derecho las enfermedades que más frecuentemente pueden causar molestias. Ahí están las colecistitis, las enfermedades, ¿verdad?, de la vesícula biliar y las vías biliares, las neumonías, que vamos a hablar de eso, y las pielonefritis. Es una imagen como para decir, bueno, si por cuadrantes, ¿qué enfermedades tú puedes tener que te den alguna sintomatología? ¿Ok? Entonces, la siguiente. Vamos a ver. Las causas del dolor. Vamos a hablar un poco, entrar en materia del diagnóstico diferencial. Vamos a ver las causas del dolor por órgano. Recuérdense, dijimos, principalmente en hipocondrio derecho tenemos hígado, vesícula, vías biliares y la parte de la suprarrenal y el polo superior del riñón derecho. Entonces, en las vías biliares, las enfermedades más frecuentes que pueden causar dolor en hipocondrio derecho está la colelitiasis, conocida como litos en vías biliares o en vesícula, ya sea una colelitiasis o una coledocolitiasis, está en el colédoco. Está la colecistitis, que ya es la inflamación per se de la vesícula biliar. Esta no solamente puede ser por piedras, aunque es la causa más frecuente, pero hay otras causas de colecistitis. Está la colangitis, que es la inflamación de las vías biliares en sí, principalmente el colédoco. Y está la disfunción del esfínter de Oddi, que es una enfermedad que es rara, en la que el esfínter de Oddi, que es el esfínter que se encuentra en la segunda porción del duodeno, lo que conocemos como la ampula, donde desembocan los conductos pancreáticos y el colédoco. Por anatomía, recuérdense que el colédoco se forma cuando vienen las vías del hígado, el hepático común, hepático izquierdo, hepático derecho, se convierte en hepático común, se mezclan se unen con el conducto de la vesícula, que se llama cístico, y ahí forman el colédoco. Se juntan ambos y van hacia la segunda porción del duodeno, y en ocasiones se juntan antes con el del páncreas y salen entonces juntos a la segunda porción del duodeno, y en otras ocasiones entran los dos a la segunda porción del duodeno. Ahí hay un esfínter, que es el esfínter de Oddi. La disfunción del esfínter de Oddi, o sea, que hayan contracciones del mismo, que haya un cierre del mismo, eso es una patología por aparte, ¿verdad? Es un síndrome. Puede también traer molestias tanto en el páncreas, hasta causar pancreatitis, como también molestias en la vesícula, y convertirse ya en un problema de diagnóstico diferencial porque de dolor en el cuadrante superior, en el hipocondrio derecho. Bien, entonces, siguiente. Si vamos a ver las causas entonces por órgano, vamos a hablar del hígado. En el hígado hay varias condiciones. El síndrome de Budd-Chiari, vamos a hablarlo en el orden que aparecen ahí. El síndrome de Budd-Chiari es un síndrome que es sumamente extraño. Es un síndrome, un trastorno del flujo de los vasos hepáticos, del flujo en sí, ya sea por trombo o porque no haya o sin trombo, con o sin trombo. Entonces, la mayoría de veces aparecen los trombos, y esto hace que el paciente presente una triada en el que hay ascitis, dolor abdominal, principalmente en hipocondrio derecho, ascitis, dolor abdominal en hipocondrio derecho y hepatomegalia. Es la otra parte de la triada. Es 1 en 1.000.000 que aparece, y realmente es una de las enfermedades que aparecen en la Organización Nacional de Enfermedades Raras, que se conoce como NORD, N-O-R-D. Ustedes entran ahí y todas las enfermedades raras están ahí. Y ahí aparece el síndrome de Budd-Chiari. Yo realmente, en lo que tengo de práctica en gastroenterología, solo he visto uno. 1 en 1.000.000, aquí deberán de haber algunos 11. Entonces, la otra causa que puede aparecer, estas no son las más frecuentes por raras, ¿verdad?
concerniente al hígado es la perihepatitis. Esta es un síndrome, el síndrome de Hughes-Curtis, realmente es una parte que viene de la parte ginecológica porque es una inflamación de la cápsula hepática dada por clamidia. Y normalmente esa clamidia viene por una enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, viene de la parte pélvica, es ascendente. Es una clamidia que asciende de una enfermedad pélvica inflamatoria, inflama la cápsula y en ocasiones puede dar adherencias y convertirse en una perihepatitis y dar dolor en hipocondrio derecho. Entonces, una causa importante que puede ser la más frecuente que nosotros veamos o es la más frecuente que podemos ver de dolor en hipocondrio derecho es la hepatitis. Cualquier inflamación del hígado puede dar dolor en hipocondrio derecho. Las más frecuentes, ¿verdad?, son las virales, que conocemos, la B y la C, pero realmente ustedes saben que la hepatitis por medicamentos es la que podemos ver más frecuentemente. Inflamación del hígado por medicamentos, inflamación del hígado por alcohol, inflamación del hígado por grasa, inflamación del hígado por otros tipos de virus. Entonces, realmente, de dolor en hipocondrio en hígado, la frecuencia. Okay. Otra que puede aparecer es el absceso hepático y el absceso subdiafragmático, tampoco son frecuentes, y la trombosis de la vena porta. Hay un micrófono abierto que está haciendo alguien que está hablando. Ok, seguimos entonces. Entonces la otra causa de hígado, trombosis de la vena porta. Entonces, seguimos con las causas de diagnóstico diferencial por órgano. Ya hablamos de la parte biliar, estamos hablando de la parte del hígado, ahora vamos a pasar al pulmón, específicamente pulmón derecho. Causas pulmonares que pueden dar dolor en hipocondrio derecho. Las principales son las neumonías. Neumonías basales derechas pueden dar dolor. Hay una cosa importante, porque uno dice, bueno, yo estoy evaluando a un paciente por un dolor abdominal. En mi evaluación de dolor abdominal debe de haber una evaluación del pulmón. Los pacientes debemos de auscultarlos y debemos de hacer las preguntas básicas. Hay 5 preguntas básicas que ustedes tienen que preguntárselo a todos los pacientes, sea por lo que sea. 5 funciones que los pacientes siempre tienen que tener. El paciente tiene que dormir bien, tiene que estar comiendo bien, el paciente tiene que estar orinando bien, el paciente tiene que estar defecando bien y el paciente tiene que estar respirando bien. Entonces, tú estás evaluando un dolor abdominal, hipocondrio derecho, tú puedes ir mentalizando, bueno, puede ser una vesícula, o sea, las causas más frecuentes, pero puede haber un problema del pulmón. Tu pregunta en tu evaluación de dolor abdominal siempre debe de estar la parte de le falta el aire, tiene dificultad para respirar, usted está tosiendo. O sea, esas son preguntas que salen de tu evaluación totalmente de abdomen, pero entran en tu diagnóstico diferencial porque tú tienes que saber cómo está ese pulmón. ¿Ok? Eso es cuando tú estás haciendo una evaluación directa de un dolor en una paciente en una emergencia, una evaluación directa del dolor abdominal. Y también está ahí la parte de la evaluación por sistemas, que tú tienes que estar en tu chequeo de la evaluación por sistemas, preguntándole, haciéndole otras preguntas al paciente concerniente a la enfermedad que puede estar influyendo en tu dolor abdominal. Entonces, hay que descartar neumonías y ahí vienen entonces ya las embolias pulmonares y el empiema. ¿Ok? Y ya mencionamos los abscesos intradiafragmáticos. El otro órgano que nos puede dar dolor son los riñones. Causas frecuentes de dolor en hipocondrio derecho por problemas renales, las infecciones de orina. Las infecciones de orina pueden dar dolor en hipocondrio derecho, no es lo frecuente, pero recuerden, entonces son molestias que van a estar asociadas a otra sintomatología que entran en la parte del descarte del dolor en hipocondrio derecho. Entonces, ahí tenemos también la nefrolitiasis, que sería la otra causa, y la obstrucción ureteral. Entonces, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Abarcamos las partes principales: hígado, vías biliares, riñón y pulmón. Entonces,
Si vamos al grupo etiológico, podemos también dividirlas de otra manera. Otra manera de yo decir, bueno, voy a evaluar a un paciente con un dolor hipocondrio derecho, ¿qué causas me pudieran estar dando esto? Yo puedo dividirlo por grupos. Puede ser un dolor, un desorden gastrointestinal. Ahí entran ya los problemas de las vías biliares, del hígado, todo el sistema gastrointestinal. Puede ser un problema genitourinario. Ya mencionamos el riñón, mencionamos patologías pélvicas como la clamidia del síndrome de Fitch-Hughes-Curtis. Pueden haber problemas musculoesqueléticos. Hay personas que haciendo ejercicio se lastiman un músculo, viene un esguince, o personas que han tenido algún trauma, personas en accidentes, en caídas, que el dolor puede ser principalmente en el hipocondrio derecho. Hablamos ya del grupo pulmonar, de las partes pulmonares, las partes vasculares, como por ejemplo el síndrome de Budd-Chiari, y misceláneas, que se las voy a mencionar más adelante. Entonces, otra manera de ustedes decir, bueno, vamos a dividir el diagnóstico diferencial. Yo puedo hacer mi diagnóstico diferencial por órgano, como lo mencionamos, pero también por un grupo etiológico. Ya, desorden gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético, pulmonar, vascular y misceláneo. Ahí ustedes pueden hasta inventarse una neumotenia para el hipocondrio derecho con los grupos etiológicos. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Entonces, vamos a hablar de lo que es, a explicar un poco, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando. El cólico biliar, o sea, un dolor que venga de origen biliar, o sea, vesícula, vías biliares. Normalmente este es un dolor que la mayoría de veces es insidioso. Insidioso es que tiene un origen lento y que se instaura poco a poco. Pero también el cólico biliar puede ser de origen súbito. O sea, el cólico biliar en su origen puede ser de las dos maneras, insidioso o súbito. Ustedes pueden tener una persona que nunca haya tenido ningún dolor y de repente llega a emergencia con un dolor exquisito y que empezó de manera súbita. Pero también ustedes pueden tener el paciente que cuando come a veces le va doliendo poquito a poco el dolor, tiene 2 semanas con ese dolor que se ha instalado, pero va y viene, o hizo una comida fuerte y el dolor empezó poquito a poquito, y no fue de una manera súbita. El dolor puede ser creciendo, decreciendo, o sea, puede ser un dolor que vaya subiendo en intensidad y vaya bajando en intensidad, porque es un cólico. O sea, estos dolores, un dolor cólico es un dolor que va y viene, o un dolor que sube y baja, ¿ok? Pero en ocasiones el dolor puede ser tan severo que el paciente amerite internamiento inmediatamente, ¿ok? Es un dolor que es paroxístico también. Normalmente el dolor biliar es un dolor que cuando ustedes lo aprenden a diagnosticar, no se les olvida, porque el dolor del cólico biliar, la mayoría de veces dicen, no, es una vesícula, es un problema de vesícula, porque el dolor es bien característico, ¿ok? Es un dolor también que la duración en las características del dolor, ¿verdad? Que ya ustedes lo han estudiado, es un dolor que puede durar minutos a horas, o sea, porque es una cuestión que depende mucho de la cantidad de delitos que hayan, que si es barro biliar o no es barro biliar, o sea, el dolor puede variar, puede durar minutos o puede durar horas. Y es un dolor que puede o no puede tener una irradiación. El dolor puede irradiar a la espalda, se puede irradiar a epigastrio y también se puede irradiar al hombro derecho, sobre todo la escápula derecha. Entonces, es un dolor que puede o no tener irradiación, pero normalmente cuando se irradia a estos sitios. El dolor puede estar asociado a la digestión, digestión o intolerancia a las comidas grasas. Normalmente el paciente va a tener una historia que estaba comiéndose una pizza, o que se comió una carne, o una parrillada, o que se dio una hartura. Yo comí demasiado, me sobrellené. Obviamente la vesícula tiene que hacer un trabajo doble porque el estómago está distendido, tiene alguna inflamación, tiene algún lito, entonces esa vesícula al empezar a trabajar más para poder digerir todas esas grasas, toda esa carne, toda esa comida abundante, empieza a mover ese lito dentro de ella y ahí se desencadena el dolor. Y el dolor muchas veces es postprandial, o sea, es después de haber ingerido algo.
Entonces, este dolor puede estar o no asociado a náuseas, vómitos, fiebre y malestar general. Eso no siempre es así, pero ustedes tienen que saber que puede haber ese tipo de asociación. Y si el hito se movió, puede tener hasta ictericia. ¿Okay? Por ejemplo, en la colangitis tenemos un paciente que tiene ictericia, que tiene fiebre y tiene dolor abdominal. Porque es un paciente que tiene una inflamación en el coredo, pues la inflamación obstruye la luz y entonces hay fiebre por la inflamación que tiene, por la infección, hay ictericia y hay dolor abdominal. Aquí yo les puse el signo de Murphy. Ok, voy a seguir. Aquí les puse entonces el signo de Murphy, que es uno de los signos principales para el diagnóstico de inflamación en la vesícula, lo conocemos como colecistitis, y es simplemente cuando ustedes palpan al paciente, colocan su mano debajo del borde costal derecho y le piden al paciente que haga una inspiración profunda a los pulmones llenarse de aire, el diafragma va a bajar. Y al bajar el diafragma, empuja la vesícula hacia nuestra mano, hasta donde tenemos nuestra mano, y el paciente, al la vesícula chocar con la presión de nuestra mano, va a parar la inspiración. O sea, es un cese súbito de la inspiración a la vesícula chocar con nuestra mano por el dolor. Y eso se conoce como el signo de muerte. O sea, que para el cólico biliar siempre hay que hacer ese signo para nosotros poder chequear. Esta es una charla de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Por eso yo les puse todas esas imágenes y eso es de Murphy, porque ya eso es una parte de la evaluación clínica y todo eso. Entonces, en la siguiente, tenemos la parte urinaria, ¿verdad? Estamos manejándonos por grupos, ¿verdad? De enfermedades. En el sistema urinario nosotros tenemos que saber que el dolor principal de la molestia de vías urinarias y de riñón no es en hipocondrio derecho. Normalmente puede dar dolor en hipocondrio derecho, pero va a haber otro tipo de sintomatología. ¿Qué tenemos que buscar para entonces nosotros descartar que no sea una parte urinaria? Tenemos que ver la irradiación del dolor. El dolor se puede irradiar para hipocondrio derecho, pero también va a haber otra irradiación del dolor. O el paciente va a tener dolor también en el flanco derecho, o el dolor también se le puede irradiar normalmente a la región lumbar, que es una de las quejas más frecuentes de los pacientes, o a la ingle ipsilateral. En este caso estaríamos hablando de la ingle derecha, ¿verdad? Y el paciente va a tener alguna otra sintomatología. Va a tener alguna molestia para orinar, puede tener cambios del color de la orina, que está colúrica, la veo más concentrada, está oscura, doctora, va a tener otra sintomatología en la orina, y también puede tener polaquiuria, porque el paciente vaya muchas veces al baño. ¿Ok? La hematuria también puede aparecer, la sangre en la orina, y el paciente puede tener otros síntomas constitucionales como lo que son la fiebre, las náuseas y los vómitos. Entonces, el diagnóstico diferencial de nosotros, de dolor en hipocondrio derecho, cuando pensamos que viene de origen urinario, ya sea por nefrolitiasis o por nefritis, inflamación de la oclusión de algún uréter, estos son los síntomas que tenemos que buscar para poder dirigir nuestro diagnóstico pensando si es una parte de la parte urinaria. La siguiente. Entonces, ya hablando de las enfermedades per se del hígado, ¿qué nosotros vamos a buscar? Algo principal que tenemos que buscar siempre es la ictericia. Siempre que hablemos de dolor en hipocondrio derecho, esa es una pregunta que debe de ir siempre. La ictericia. ¿Dónde evaluamos ictericia? Principalmente en los ojos. Recuerden que la ictericia no va a aparecer si la bilirrubina no está por encima de 2.5. A expensas de la directa, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la ictericia en los ojos, pero donde la ictericia se presenta de manera más temprana aún que los ojos, es en las uñas. Tenemos que chequear la parte unguial y tenemos que chequear también la parte del frenillo de la lengua. O sea, debajo de la lengua también tenemos que buscar la ictericia, pero en ocasiones el paciente puede o no puede tenerla. Esa es parte de nuestra evaluación.
y en algunos pacientes ya que llegan con el coloración, el tinte ictérico en la piel. Una manera de también descartar obstrucción de las vías biliares que nos estén causando dolor en el hipocondrio derecho es por la acolia. No se los puse aquí, pero eso es algo que tienen que saber. La acolia es cuando tenemos la materia fecal que no está teñida del color marrón, porque no está llegando los pigmentos biliares, la biliverdina, a la parte intestinal. Entonces la materia fecal no se tiñe de su color marrón normal, sino que parece como la arena del mar. Entonces, una de las preguntas es qué color tiene la materia fecal, ¿verdad? Y la otra es la coluria, que es el tinte en la orina más oscuro, se parece a la Coca-Cola. Normalmente la acolia y la coluria pueden aparecer juntas, porque tengo bilirrubina que no está llegando a la parte intestinal, el riñón entonces la está filtrando de más y por eso está teniendo más la orina de ese color Coca-Cola. Una parte de la inflamación del hígado, recuerden que el hígado se puede inflamar, estamos hablando de cualquier causa de inflamación del hígado conocida como hepatitis, ¿verdad? Cualquier causa de hepatitis no son las virales las principales. Recuerden que hablábamos de las hepatitis por otras causas como la esteatopatitis por grasa, por alcohol, principalmente medicamentos, pero también las causas vasculares, las causas cardíacas, cardiológicas, de inflamación del hígado. Usted puede tener un paciente que el problema realmente no está en el hipocondrio derecho, sino que está en el corazón. Ahí vienen las insuficiencias cardíacas, por sobrecarga el hígado se puede ir inflamando y ahí usted tiene un dolor en el hipocondrio derecho y es una hepatitis, pero es una hepatitis secundaria, una hepatitis reactiva. Entonces, el paciente en ocasiones no tiene el dolor totalmente instalado, pero tiene hipersensibilidad en el área. Esos son pacientes que ellos mismos te pueden decir, la ropa me molesta, me pongo el cinturón y me siento incómodo, y son pacientes que ustedes solamente con tocarlos o pasarle la mano, ustedes pueden saber que el paciente tiene hipersensibilidad en esa área. A veces hasta la sábana de la cama le molesta en el área y eso se llama como hipersensibilidad o tenderness. Entonces también están los otros síntomas que pueden venir con inflamación del hígado, como las náuseas, los vómitos, en ocasiones fiebre. La fatiga y la pérdida de peso no justificada también pueden traducir enfermedad hepática. Entonces, hablando del diagnóstico diferencial en enfermedades del hígado, estas son las partes básicas que tenemos que buscar en la sintomatología. Bien, entonces la siguiente, yo aquí les puse la pancreatitis, porque considero que deben de tenerla en cuenta cuando ustedes piensen en hipocondrio derecho. La pancreatitis en hipocondrio derecho, como mencionamos, no cuenta porque realmente la cabeza del páncreas la podemos ubicar topográficamente cuando hablamos del cuadrante superior derecho, pero realmente no cuando hablamos del hipocondrio derecho. Pero cuando ustedes tienen una pancreatitis, una inflamación en el hígado, ustedes pueden tener un dolor que sea en cinturón, totalmente en forma de cinturón, y ahí pueden tener dolor que abarca el hipocondrio derecho. Ya si ustedes hablan de cuadrante superior derecho, claro, la pancreatitis entra en el diagnóstico diferencial. Entonces, eso es algo que siempre deben de pensar. Recuerden que la causa principal de pancreatitis es el alcohol y la litiasis vesicular, la colelitiasis. Entonces, siempre que hay colelitiasis, tenemos que hacer pruebas de páncreas para estar seguros que el páncreas está bien y que no ha tenido ningún tipo de insulto o agresión por las piedras en la vesícula. En la pancreatitis, saber que un dolor intenso puede ser irradiado totalmente a la espalda o en forma de cinturón, acompañado de distensión abdominal, náusea, vómitos y pérdida del apetito, de anorexia. Ok, entonces la siguiente, aquí están las causas menos comunes. Cuando yo les mencionaba en causas por grupo, yo les mencioné las misceláneas. Aquí podemos poner las causas menos comunes de dolor en hipocondrio derecho. Ahí tenemos el herpes zóster. El herpes zóster tiene un diagnóstico bastante fácil porque las lesiones no se pierden una vez que uno lo ve. El conocido aquí como culebrilla es una causa frecuente de dolor en hipocondrio derecho, ¿verdad? Normalmente el dolor va a seguir todo el dermatoma del nervio y va a tener dolor no solo en esa área, sino que también en toda la parte que inerva esa raíz nerviosa.
Las fracturas de costillas, por eso ahí viene la parte de indagar, ¿verdad? Bueno, un paciente que ha tenido algún trauma, algún golpe, riñas, ese tipo de cosas. Hernias internas pueden dar dolor en el hipocondrio derecho. Hablábamos de los esguinces o desgarros musculares que han aumentado de frecuencia por cantidad de personas que hacen ejercicio sin ningún tipo de supervisión. Las costocondritis, que son las inflamaciones de los cartílagos de las costillas, y ahí vienen entonces otras partes como son las rupturas, disecciones y aneurismas vasculares. En esa área mencionamos a Bull-Chiari, a la trombosis de la vena porta y ese tipo de problemas vasculares. Ya las otras más frecuentes no dan dolor tan en hipocondrio derecho, ¿verdad? Como la de aorta, que son las más frecuentes. Hay un grupo de cáncer que puede causar dolor en esa área, el cáncer de la vesícula, ¿verdad? Los cánceres o metástasis en hígado y también el cáncer en el ángulo hepático del colon ascendente. Y las causas infecciosas, ¿verdad? Que ya las mencionamos, como las hepatitis virales, la clamidia y ese tipo de condiciones. Esas son otras causas que ustedes tienen que tener en cuenta que son importantes. La siguiente. Entonces, hay una parte importante que les quise hacer esta nota, que es algo que me gustaría que se llevaran para la casa, porque eso les va a servir para la vida. Para la evaluación del dolor abdominal, la tomografía, multicorte, la tomografía, es la imagen estándar, es el gol estándar, como dolor abdominal. Si tú no sabes que tiene o tienes alguna duda, tiene que tener una tomografía, excepto en el dolor en hipocondrio derecho. O en las pacientes, obviamente, que están embarazadas, que ustedes no le pueden hacer una tomografía, ¿verdad? Hay que buscar las otras modalidades diagnósticas. Si ustedes tienen un paciente con un dolor en hipocondrio derecho y alteración de las pruebas de la función hepática, llámese ALT, AST, fosfatasa alcalina, bilirrubina, realmente para evaluar el dolor en hipocondrio derecho, el gol estándar, la mejor modalidad es la sonografía de abdomen. La simple sonografía de abdomen es la mejor modalidad para ustedes evaluar hipocondrio derecho. ¿Por qué es la mejor modalidad? Porque la vesícula biliar, que es, ustedes dicen hipocondrio derecho, o sea, la reina del hipocondrio derecho es la vesícula biliar y las vías biliares. O sea, no quiere decir que todos los pacientes con dolor hipocondrio derecho son biliares, no, pero la mayoría son biliares. Entonces, la vesícula biliar, donde mejor se evalúa es con la sonografía abdominal. Entonces, una buena sonografía abdominal puede evaluarnos una vesícula perfectamente y hasta mejor que una tomografía. De hecho, la tomografía, como va por cortes, hay tomografías que a menos que el lito, que la piedra no sea muy grande, pueden brincarla en el corte. Pero la sonografía debe de ver la piedra en la vesícula. La mayoría de veces una buena sonografía debe de verla. Pero recuerden que la vesícula, para poderse ver bien, el paciente tiene que haber tenido un ayuno de mínimo 4 a 8 horas. O sea, si el paciente acaba de comer, cuando el paciente come, la vesícula biliar lo que hace es que se contrae para que la bilis caiga al estómago, al duodeno, perdón, y haga una buena función en la digestión. Pero si la vesícula biliar la estamos evaluando después de comer, va a estar contraída y no la vamos a poder ver bien. Entonces, en la vesícula biliar tiene que haber un ayuno por lo menos de 4 a 8 horas, y en ocasiones, si está muy inflamada o si el paciente ha vomitado mucho, varias condiciones, pudiéramos verlo. Pero lo correcto para poder evaluar bien una vesícula es que el paciente esté en ayuno. Entonces, para llevar a la casa, la mejor modalidad para evaluar hipocondrio derecho con pruebas hepáticas alteradas, si ustedes estén sospechando que no había, sonografía de abdomen. Esa es la principal. Ya la tomografía uno la evalúa, pero ya ustedes primero hicieron la sonografía de abdomen, y si la sonografía de abdomen no dio un diagnóstico, pues entonces ya uno ve si el paciente necesita una colangioresonancia magnética, o dependiendo del cuadro, ¿verdad? O si una tomografía nos ayuda, porque ya si queremos ver hígado, la tomografía es mejor que la sonografía para ver hígado. Entonces, esto es algo muy, muy importante para ustedes llevárselo para la casa. Entonces, ya hasta aquí llegamos. La bibliografía principal, la siguiente. La bibliografía principal, yo se la saqué del PURRED de gastroenterología. Tomé otros
otros datos, en otras fuentes, pero la principal es del PubMed para el que lo quiera buscar. De hecho, me parece que la edición anterior a esta está online gratis. Bien, la siguiente. Entonces, Letamendi decía que el médico que solo sabe medicina y de medicina sabe. Es muy difícil ustedes evaluar un dolor abdominal en general, un dolor en hipocondrio derecho. Cuando ustedes no mezclan las otras habilidades que ustedes puedan tener. Uno puede tener mucha medicina metida en la cabeza, pero tenemos que saber llevarla a la cama del paciente, aplicarla. Hay pacientes que los dolores pueden venir por un problema social, por un problema psicológico o estar empeorados por esto. Entonces tenemos que usar nuestras habilidades también, nuestras diferentes habilidades para poder hacer un diagnóstico preciso en los pacientes. O sea, no solamente la medicina nos va a ayudar para eso. A veces hasta entender al paciente, hasta solamente con escucharlo, el paciente puede mejorar muchísimo. Hay dolores que pueden tener diferentes orígenes y nosotros tenemos que aplicar no solamente el conocimiento médico, ¿verdad? Sino que también la parte humana. Bien, entonces hasta aquí la exposición. Si hay preguntas. Natacha. Natacha, no se escucha. No sé si tu micrófono está apagado. Ahora se escucha. Ahora se escucha, sí. Ahora sí. Ok, mi pregunta era sobre Se fue otra vez, Natacha. la pancreatografía, colangiopancreatografía retrógrada. O sea, ¿cuáles serían las indicaciones en un dolor de hipocondrio derecho o no existe ninguna? Sí, sí existen. Lo que pasa es que las indicaciones para una ERCP o CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es una indicación terapéutica. O sea, ya cuando tú mandas a hacer una ERCP, un CEPRE, es porque ya tú tienes un diagnóstico. O sea, la mayoría de veces, en este tiempo ya, el uso de esa modalidad es para hacer terapéutica. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene una colangitis, que la mencionamos, por una oclusión del colédoco, por un lito que bajó de la vesícula, no pudo salir y se quedó ocluyendo el colédoco, tú le tienes que mandar a hacer una CEPRE para que ellos puedan, a través de la CEPRE, retirar la piedra, retirar el lito. ¿Me entiendes? Eso sería una indicación en un paciente que tiene un dolor en el hipocondrio derecho. Ya, pero es totalmente terapéutica. Un paciente que puede tener un dolor en el hipocondrio derecho y que una CEPRE le pueda ayudar, un paciente con una oclusión biliar, por tumores o por inflamaciones o por lesiones quirúrgicas. Entonces tienen que colocarle un stent, un CEPRE que puede ayudar. Ahora, normalmente, si tú quieres una modalidad para ver vías biliares, para diagnóstico, tú ahí puedes usar la colangioresonancia magnética. Tú tienes un paciente con un dolor en vías, en hipocondrio derecho, está sospechando una lesión en vías biliares. Normalmente es un paciente que va a tener ictericia en algún momento porque estás evaluando vías biliares. La colangioresonancia magnética le puede funcionar. Una resonancia magnética con medio de contraste dirigido a que pinten las vías biliares, a que realcen las vías biliares. Entonces ahí tú ves tus hepáticos, ves tu cístico, ves el colédoco hasta su desembocadura y también ves el conducto de Wilson en el páncreas. O sea que si es para diagnóstico, colangioresonancia magnética para vías biliares.
Si es para ya terapia, ya tú tienes un diagnóstico y quieres hacer una terapéutica, la ERCP, la CEPRE. Ok, perfecto, gracias. De nada. Chicos, si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o hacerla por el chat. Natasha, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Eso parece. Porque no tienen preguntas porque entendieron todo. Y bastantes que hay presentes. Así, eso vi que hay muchos. Parece que lo entendieron. Están tímidos los La verdad chicos. fue muy buena exposición, en realidad, muy completa. Qué bueno que les gustó, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Creo que hablo por todos cuando digo que aprendimos bastante. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que aprendieran. La idea es que ustedes se lleven el mensaje claro para la casa. Nada fancy, nada difícil de entender, un mensaje claro para que ustedes sepan cómo aplicarlo. Excelente. Muchas personas dicen gracias, excelente charla, por los comentarios. Ok. Gracias, chicos. Me alegra, éxitos, que les vaya bien. Protéjanse bien. ¿Están yendo a los hospitales o no? Me imagino que no, ¿verdad? Ok, perfecto. Perfecto. Sí, hay que protegerse. Lean mucho entonces, estudien mucho ahora. Muchas Éxitos, gracias, doctora. Gracias por la invitación a todos, ¿eh? Gracias a usted por asistir. Ok. Bye, Natasha. Bye. Bye a todos. Bye bye. Bye, doctora.